Ubicación y características. La provincia de Arequipa, al sur del Perú, está dividida en 29 distritos, dentro de la unidad hidrográfica media Quilca-Vítor Chili. Con un área de 10.000 kilómetros cuadrados que se eleva desde la zona de Vítor a 2.100 hasta los 2.800 metros sobre el nivel del mar, atravesado por el río Chili. Como características geográficas y ambientales. El Valle de Arequipa se destaca por su entorno natural propicio para la vida, a pesar de la escasa precipitación anual, el río Chili es alimentado por los deshielos de sus volcanes, que asegura la agricultura. De igual forma, este territorio con temperaturas templadas enfrenta sismos frecuentes, aunque cuenta con una topografía plana, favorable para la ocupación humana. Respecto a la geología y geomorfología. En el área de estudio la geología revela depósitos volcánicos distintivos, como la ignimbrita La Joya y Aeropuerto, además de flujos de lava y depósitos de caídas piroclásticas provenientes de los volcanes Misti y Chachani, que han dejado su huella en el paisaje. De igual forma, en la construcción del relieve destaca la presencia de la penillanura de Arequipa, superficie suavemente ondulada que se encuentra entre los ríos Chili y Yura, con altitudes que oscilan entre los 1.800 y 2.600 metros sobre el nivel del mar. La geodinámica de la zona experimenta una alta actividad sísmica y volcánica, influyendo en la orografía, fruto de terremotos históricos, como los acaecidos en 1582 y 1784, que han dejado su marca en el paisaje natural y construido, mientras que el clima es subtropical desértico de montaña, correspondiente a la región natural quechua, propicio para el cultivo de maíz junto a otros, gracias a una gestión inteligente del agua. Arequipa. Reconocida por la UNESCO como Patrimonio Mundial en el 2000. Destaca con una arquitectura colonial excepcional. La ciudad se integra estrechamente con la naturaleza, siendo un ejemplo sobresaliente para un asentamiento colonial, desafiado por condiciones naturales y culturales de oasis fluvial, donde el centro histórico de Arequipa recoge la conexión entre cultura, desarrollo territorial y paisaje peculiar y relevante para su reconocimiento internacional. Los antecedentes históricos de la arquitectura local y la construcción del paisaje cultural están marcados por capas de dominación del territorio, sean nativas o peninsulares, desde la cultura vari hasta la influencia incaica y gracias al Cápac Ñan que influyó en las rutas de arrieros posteriores que permitió que la producción agropecuaria y el intercambio cultural entre etnias nativas fueran aprovechadas por la estructura económica de los conquistadores que han ido configurando finalmente el área de estudio. La arquitectura influenciada por la colonización española contrasta con la estética andina nativa en una ciudad con más de 250 inmuebles hoy declarados patrimonio. Destacando algunas edificaciones que representan la evolución arquitectónica especialmente virreinal intermedio tardía. La arquitectura virreinal de Arequipa depende de los sistemas constructivos y urbanismo prehispánicos, anteriores a la llegada de los incas. Los asentamientos en la cuenca media del río Chili, como la cultura churajón, presentaba emplazamientos orgánicos con plazas y calles estrechas, mientras que las edificaciones ubicadas estratégicamente en las partes altas de los cerros se construían con muros de piedra rojiza, techos de fibra vegetal, en un trazado abierto característico. Las viviendas adoptaron formas rectangulares alrededor de canchas y patios. Ya en el periodo colonial temprano, las construcciones híbridas combinaron técnicas churajón con nuevas influencias hispanas por medio de techos de teja con o sin torta de barro y estructuras de par y nudillo de fibra vegetal, añadiendo ventanas más grandes con cerramientos de carpintería, enmarcados con pórticos de pilastras y dintel acornizado en muy pocos casos. El sillar y las canteras. Están vagamente presentes en la arquitectura indígena. El sillar es una roca ígnea de origen volcánico denominada ignimbrita. Esta proviene de los flujos piroclásticos de los volcanes Misti y Chachani, y fue extraído de canteras circundantes en Miraflores, Alto Selva Alegre y Yarabamba. Siendo finalmente la cantera de Añazo Alco la mayor fuente a escasos 9 kilómetros al oeste del centro urbano fundacional. La ignimbrita es predominantemente blanca pero con variaciones de color, es asimismo un material de construcción con buena capacidad a la compresión, con propiedades termoacústicas, fácil para tallar, aunque con cierta fragilidad debido a impurezas pétreas. Los bloques de color blanco, crema y rosado son las variantes principales, siendo el color blanco el referido localmente para los canteros, los cuales fueron seleccionados por su experiencia y referencias, por parte de los delegados constructores españoles. Es así que los primeros maestros alarifes, como Alcaraz y Báez, fueron fundamentales en la construcción de las primeras iglesias aquí. Estos expertos debían conocer composición, órdenes romanos, formas decorativas y tratados de arquitectura traídos desde España y dirigir a los canteros.
Eso explica la influencia del barroco español, que se convirtió en un instrumento de comunicación y poder religioso y político. El barroco. En sus distintas fases en Arequipa presenta ornamentaciones originales. Órdenes religiosas, como los jesuitas y dominicos, dejaron su huella en las iglesias y conventos de San Agustín, la Compañía de Jesús y Santo Domingo, marcando la expansión de la fe y el control territorial. El impacto en el urbanismo a la llegada de órdenes religiosas y la necesidad de mano de obra transformaron el espacio rural a urbano, la reubicación de poblados indígenas en reducciones. La construcción de templos y la adaptación de la mita incaica nos evidencian la influencia del poder religioso en la arquitectura y urbanismo colonial. En esa época la región se sustentaba en la producción del vino con sus consecuentes desafíos. Sin embargo, desastres naturales como el terremoto de 1604 y la erupción del volcán Huayna Putina afectaron gravemente la producción vitivinícola. La ciudad mostró resiliencia y se diversificó con otros cultivos como maíz, trigo y papa. El desarrollo de un sincretismo mestizo es patente por el intercambio cultural entre distintas comunidades nativas y la importación de la cultura española. Por consiguiente, la adaptación de mano de obra a nuevas realidades transformaron la arquitectura y la cultura de Arequipa. El mestizaje de tradiciones quedó plasmado en la arquitectura y cocina local, reflejando la riqueza del intercambio cultural de la ciudad. La portada retablo, por tanto, se presenta como síntesis del barroco arequipeño. La adopción de las portadas retablo revela una meticulosa planificación escénica evangelizadora. Expertos como Velarde y Gaubino señalan cómo esta estrategia se desplegó al aire libre, desviándose del convencionalismo de los espacios cerrados occidentales, algo que en Arequipa surge como un fenómeno andino usual, estructurando el espacio a partir de una cancha o antesala exclusiva frente a las iglesias, donde la ornamentación fusiona motivos religiosos y naturalismo europeo junto al americano. Ramón Gutiérrez, con evidencia contundente, afirma que los canteros trascendieron en Arequipa, construyendo también iglesias altiplánicas hasta la Casa de la Moneda de Potosí. La asociación lógica entre la creación de centros poblados y reducciones indígenas, según Gisbert, se conecta con la necesidad urgente de las órdenes religiosas de asegurar conversos en el virreinato, convirtiendo los recintos religiosos en campos de experimentación para la arquitectura testilográfica que aquí denominamos planiforme, como una expresión escultórica del barroco local, aunque menos tridimensional debido a las limitaciones plásticas de la ignimbrita y la tradición indígena de tallado, que encuentra sus raíces en el formato altiplánico. Específicamente para mí en la cultura pucará, lo cual se apoya en lo que Gutiérrez señala al rastrear sus orígenes incluso antes de Tiahuanaco o Chavín. De otro lado los españoles, conscientes de la fragilidad de la ignimbrita y sus burbujas con impurezas, fomentaron la adopción intencionada de un sistema constructivo masivo. Por ello los canteros arequipeños, según las observaciones de Gutiérrez, abrazaron esta masividad construyendo muros, estribos y contrafuertes de tipo románico, junto con una decoración económica y adaptada a la volumetría de los edificios, interpretándose localmente en un enfoque más simbólico, didáctico, menos realista y bidimensional que el barroco tridimensional europeo, una visión que, en su tiempo, subestimó la plástica local. Según Gutiérrez y otros estudiosos inmersos en los cánones del arte occidental, en cuanto al análisis estructural de los retablos, vemos que en Arequipa la composición se divide en dos campos: las de tipo religioso en iglesias y de tipo civil en casonas. En la arquitectura, las iglesias denotan la adopción de hasta 3 calles y 3 cuerpos divididos por entrecalles que portan columnas, además de cornisamentos que pueden rematar en tímpanos con motivos religiosos culminados en pináculos, figuras humanas, arcos mistilíneos o frontones curvos partidos de a veces de grandes dimensiones, notándose espacios residuales ocupados por ornamentos planiformes hasta los costados que podría equivaler a las polseras de los retablos de madera. Importante es ver la conexión de esta ornamentación local de forma similar al arte tequitqui que trae una carga prehispánica de significados y significantes en la Nueva España, por ende, tan similar a la de los Andes. Las tallas barrocas en Arequipa, según Álvaro Zúñiga, son relativamente tardías, incluso visibles en los inicios del siglo XIX, cuya evidencia está en la transformación que se percibe al comparar iglesias arequipeñas con las cusqueñas. En cuanto al color, la arquitectura planiforme de Arequipa revela indicios de policromía. La búsqueda de rastros de color se orienta hacia estratos de pintura mural y obras de acuarelistas arequipeños anteriores a 1960 que desafían la percepción monocromática de la antigua fotografía. Metodología de estudio de portadas retablo. La arquitectura arequipeña forjada en ignimbrita fusiona influencias europeas e indígenas, es por ello que la forma guiada por la naturaleza y el medio ambiente
Adopta cuadrifolias y motivos exóticos, reflejando la biodiversidad local, que es dramatizada por la intensa luz solar característica de Arequipa y que destaca el juego de claroscuros en las tallas planiformes, revelando motivos figurativos del barroco local. La materialidad de la ignimbrita impone limitaciones en granulometría y porosidad, pero estas restricciones dan lugar a expresiones únicas en columnas, capiteles, cornisas y personajes fantásticos, distintivos del estilo planiforme local, evidencia de la dualidad entre lo europeo y lo andino traducida en símbolos religiosos católicos y de la cosmovisión andina. Se plantean tres componentes fundamentales. En el componente estructural, la portada retablo se analiza desde lo general a lo particular. La ignimbrita, fundamental en la construcción, dicta el emblocamiento y la ubicación de elementos esquematizados como las filigranas, columnas, arquitraves y cornisas que definen la distribución espacial en elevación y que obligan a proyectar las dimensiones tangibles de las fachadas y su relación con la escala humana. En el componente arquitectónico, se observa la elección de elementos arquitectónicos recurrentes a partir de tratados europeos que encuentran aquí soluciones innovadoras adaptadas a la aculturación española sobre la indígena. La combinación de órdenes y detalles arquitectónicos revela la síntesis de estilos en una respuesta local. El componente ornamental en tanto se sumerge en la historia del arte por el que se identifican elementos iconográficos e iconológicos, como cuadrifolias, medallones, mascarones, santos y figuras míticas. Por ende, la iconografía está inspirada en la flora y fauna nativas y exóticas, fusionada a personajes míticos andinos con referentes de tipo hispánicos y católicos. En el estudio de las portadas retablo, la metodología de la arquitectura adoptada aborda los campos religioso y civil en el casco monumental y la chimba, considerando una cronología que va desde mediados del siglo XVII hasta el terremoto de 1684. Para ello se identifican portadas retablos relevantes en iglesias como Santo Domingo, la Compañía de Jesús y San Juan Bautista de Yanaguara. Paralelamente sucede lo mismo en casonas como Irriberri y Tristán del Pozo. Se hace necesaria la inclusión de la chimba en el análisis para ampliar nuestra comprensión del patrimonio arquitectónico a ambos lados del río Chili. Las portadas retablo arequipeñas son símbolos de fusión cultural y pasamos a indicar brevemente algunas características destacables. La iglesia de la Compañía de Jesús, construida a partir de 1568 por el maestro Gaspar Báez, pero fue reconstruida y completada en 1698. Su estilo barroco es emblemático de la escuela arequipeña de la arquitectura virreinal, pues denota una influencia en la región surandina a años siguientes. El componente estructural de la portada presenta un diseño compuesto por dos cuerpos y un remate de frontis trilobulado, cuya composición se caracteriza por su simetría bilateral, donde existen una calle principal y dos calles laterales. El componente arquitectónico presenta una gran ménsula que da paso a una ventana coral abocinada que se conecta a la forma curva y que continúa desde este segundo cuerpo hasta el remate en un frontón trilobulado, con una hornacina que contiene a un niño Jesús tallado también en ignimbrita, para luego enmarcarse con grandes cornisas terminadas en tres pináculos. En la ornamentación la portada retablo revela un diseño barroco derivado de retablos interiores. Estos retablos evolucionaron hacia una función didáctica y narrativa compleja en el barroco americano español, donde la portada retablo como segundo altar comunica la grandeza de Dios a través de una recreación exuberante y luminosa de la creación del mundo. La presencia de símbolos como el águila, la bicéfala real y el IHS reflejan la alianza entre la Compañía de Jesús y la monarquía en la propagación del cristianismo. La iglesia de San Agustín, construida desde 1574, experimentó terremotos y cambios de uso. Su imafronte, uno de los más antiguos de tipo planiforme, destaca por su simetría, estructura corintia y detalles ornamentales. Tras el terremoto de 1868, perdió gran parte del frontón trilobulado, que no se reconstruyó. El análisis del imafronte muestra una estructura bien organizada en dos cuerpos y tres calles, con simetría bilateral y columnas corintias. La ornamentación se destaca por detalles vegetales finos, jarrones, motivos heráldicos, llamando la atención la pérdida de sus estatuas santas originales de sus hornacinas. La iglesia de Santo Domingo, desde la estructura de su portada lateral, se divide en dos cuerpos y una sola calle, cuyas dos entrecalles permiten organizar y sostener verticalmente la portada hasta el ático curvo, formado por dos círculos que generan una curvatura ovalada a ambos lados del eje bilateral. El componente arquitectónico se centra en dos pilastras segmentadas, un ingreso en arco de medio punto y detalles como pináculos y una cruz tallada.
También se distingue por su ornamentación planiforme, con similitudes a la iglesia de San Agustín y una figura central de Santo Domingo rodeada de simbolismos religiosos. Cada detalle, desde las rosetas hasta los personajes míticos, reflejan la destreza plástica de ese momento. La iglesia de San Juan Bautista de Yanaguara destaca por su estructura de dos cuerpos, una calle y un remate trilobulado. Posee entrecalles, basamento y cornisamentos que otorgan majestuosidad. La estructura se define por un basamento geométrico ortogonal y columnas pareadas con motivos planiformes y entrecalles. La portada retablo se destaca por su exquisita ornamentación, incluyendo elementos vegetales y figuras angelicales. La iconografía religiosa, como la representación de San Juan Bautista, añade un significado profundo. La iglesia de San Miguel de Caima comparte la estructura de dos cuerpos, una calle y un remate curvo, con la iglesia de San Juan Bautista. Su componente arquitectónico refleja similitudes, como columnas pareadas y fustes limpios. La ornamentación destaca por anagramas religiosos y figuras de santos, pero en menor tamaño. La ventana es también abocinada y los motivos florales son recurrentes de la época. La casa de Tristán del Pozo, desde el componente estructural de la portada, presenta una típica simetría de la arquitectura civil barroca. Esta se divide en dos cuerpos, con una única calle y dos entrecalles. El segundo cuerpo superior muestra una marcada verticalidad y culmina en un gran frontón curvo en forma de medio punto, todo ello soportado por un estrecho basamento. La arquitectura de la portada presenta una estructura simétrica con pilastras, dintel recto, cornisas curvas que forman el gran frontón superior. Construida en ignimbrita blanca, la ornamentación de la portada es excepcional, con tallados planiformes esmerados. Por ello, destaca un candelabro central que representa a la familia de Jesús, con flores de lirio, monogramas, querubín, rosetones y detalles florales. La Casa de la Moneda presenta en su estructura una portada con dos cuerpos y una calle, con un remate curvo. Su componente arquitectónico se define por pilastras y anagramas religiosos. La ornamentación incluye anagramas de la Sagrada Familia y motivos florales, enriqueciendo la composición hasta su fecha de construcción de 1794. La casa Iriberri muestra una estructura de dos cuerpos y una calle, similar a las portadas de los patios interiores de las casas virreinales. Su componente arquitectónico destaca por pilastras laterales y un friso sin continuación de pilastras en el segundo cuerpo. La ornamentación se centra en anagramas religiosos, rosetones y motivos florales, con una frase completa añadiéndole originalidad a la portada. La Casa del Moral presenta una portada de dos cuerpos y una calle, con frontón curvo partido, su estructura se define por pilastras laterales y una heráldica de la Orden de los Caballeros de Calatrava. La ornamentación incluye anagramas religiosos y motivos florales, destacando la riqueza simbólica del escudo. La Casa Rectorado de la UNSA presenta una portada de dos cuerpos y una calle, sin remate curvo. Su componente arquitectónico incluye pilastras laterales y estructuras adinteladas que parece fueron la base de un antiguo balcón sobre el segundo cuerpo, en su estructura se incluyen pilastras laterales de orden dórico. La ornamentación destaca por anagramas de la Sagrada Familia, rosetones y motivos vegetales. La composición se centra en anagramas de Cristo Jesús. La Casa Bolognesi bajo el mismo esquema estructural dominante presenta una similitud a la de la UNSA pero con pilastras lisas rectangulares sin voladizos sobre el cuerpo superior. La Casa del Cacique Alpaca ubicada en Caima se distingue por un pequeño remate curvo simplificado. Su componente arquitectónico se caracteriza por la división horizontal y la ausencia de pináculos. La ornamentación que presenta anagramas religiosos de la Sagrada Familia, junto a cuadrifolias y motivos florales mínimos. Preconclusiones de la investigación. 1. El análisis es dominantemente descriptivo y formal, sobre la base de una limitación archivística, que afortunadamente se va sistematizando en la gerencia del Centro Histórico Municipal de Arequipa, pero si salimos del centro histórico ya estas son inexistentes para distritos contiguos. 2. El análisis histórico destaca el papel de los canteros indígenas, quienes crearon una estética y simbolismo únicos en el Valle del Chili, cuyas conexiones van tan lejos en distancia como el Valle del Colca y la cuenca del Titicaca, que tendría una clara observación del territorio transversal por medio de su biodiversidad, conectándonos con los valles del Altiplano y Selva Alta. Además de una fluida interacción con los mitos indígenas que van desde Pucará en Puno como la sirena, hasta Nazca desde los valles precosteros de Arequipa con las cabezas floroparlantes. 3. El uso de la ignimbrita, gracias a su bajo peso y relativa facilidad talladora, permitieron hacer un arte figurativo planiforme de nivel técnico medio,
Pero esa aparente limitación plástica y la tradición iconográfica nativa simplificada y geometrizada, cuyas formas eran inclusivas, permitieron una apropiación y compresión formal única para generar un mensaje visual, necesario para la evangelización, construyendo una especie de sincretismo conveniente para españoles e indígenas. 4. Así también, el manejo del espacio sacro exterior obligó a sacar el retablo de los altares hacia la fachada de las iglesias, para que cumplieran la misma función exaltadora de la creación de modo exuberante, pero a la vez más cercana a la adoración de las antiguas huacas, que también habría permitido segregar el espacio entre los españoles y los indígenas a la hora del culto cristiano. 5. El análisis comparativo de las portadas retablo religiosas y las portadas civiles permite observar una evolución en la complejidad formal y ornamental de la arquitectura barroca de Arequipa, definida por la distancia a la plaza de armas que parece influir en la riqueza de las estructuras. En consecuencia, las iglesias más alejadas tienden a tener portadas de menor dimensión y complejidad estructural, arquitectónica y ornamental. 6. Sobre la base de la estructura de la portada retablo se pueden distinguir el mayor número de calles y cuerpos en las iglesias con respecto a las civiles, siendo a veces tan simples que se acercan a las primeras puertas aporticadas, construidas en la colonia aquí, como la casa Bolognesi o la Unza, que se mimetizan con las ventanas interiores y exteriores de las casas más nobles. 7. En términos arquitectónicos, las portadas retablo religiosas son más elaboradas, con elementos como columnas, hornacinas y ventanas abocinadas, mientras que las civiles tienden a ser simplificaciones de las de tipo religiosa. 8. La iconografía religiosa es más rica en sus portadas, representando la fe cristiana y la cultura local de forma sincrética. Por ello se propone un eslabón de transición entre lo religioso y civil a partir de la portada lateral de la iglesia Santo Domingo para dar paso a la portada de la casa Tristán del Pozo. 9. La ornamentación varía, siendo más abundante, compleja y simbólica en las portadas religiosas. Entre tanto, las portadas civiles se centran en anagramas de la Sagrada Familia repetitivos y motivos florales centrados en el lirio de María.